Hola, mi nombre es Martín Jesús Martínez Altamirano, curso la licenciatura de Recursos Humanos en la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL071531 y vivo en la Ciudad de México. Mi tutor Manuel Treviño Benavides. El día de hoy presento mi producto integrador de la materia de Derecho Laboral, donde se me pide contestar los siguientes cuestionamientos. El primero, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Establecido en el capítulo segundo de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 356 nos dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio y el mejoramiento de las defensas y sus respectivos intereses, donde también nos dice en el artículo 357 que los trabajadores y los patrones sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el afiliarse a estas. Por lo mismo, el fundamento jurídico está dentro de la Ley Federal del Trabajo y nos ayuda para que dentro de lo laboral las dos partes, tanto el patrón como el empleado, tengan ese derecho. ¿Cuáles son los requisitos legales que debe atenderse para la constitución de un sindicato? Bueno, principalmente tener claro que el sindicato, para poder tener una constitución legal, tiene que contar como mínimo con 20 participantes dentro del sindicato. Establecer normas y derechos, igual que obligaciones constituidas en un acta de asamblea interna. Registrar el sindicato ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, primeramente mencionar que cuando decides ingresar a un sindicato es porque el trabajador ha tomado esa decisión de querer tener mejores beneficios. Uno de ellos sería que tienen mejores o mayores prestaciones laborales. También que hay veces que se les dan acceso a parques recreativos o salidas con las familias. Tienen preferenciales en diferentes tiendas departamentales, pueden llegarse a contar con bonos extras y con un seguro de vida para que la familia quede protegida en algún tipo de accidente. Todo esto gracias a que el sindicato va a tratar siempre de velar por las mejorías de los trabajadores y de sus familias. Todo esto consiste también en tener un buen líder sindical. Por ejemplo, todos tienen la obligación de asistir a las asambleas y de alguna manera tener una participación informativa y realizar oportunamente los pagos de las cuotas. ¿A qué se le llama huelga y cuál es el objetivo que persigue? Bueno, principalmente que es una suspensión temporal del trabajo organizada por los trabajadores y que puede también ser dirigida por un sindicato, y principalmente persigue el exigir sus derechos conforme a la ley. La huelga es como una medida de presión que ejerce el sindicato para que el patrón responda a las peticiones que realizan los empleados. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Bueno, tener bien específicas las peticiones de los trabajadores, que sean presentadas ante el sindicato y que estén redactadas con un documento con fecha en que sería la suspensión de las labores. También tiene que tener en cuenta que se debe contar con más del 50% de los trabajadores que están inscritos dentro del sindicato para que sea efectiva la huelga y cumplir con el requisito decretado. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Bueno, pues tenemos que el trabajo de los buques está más referida hacia las embarcaciones, que también es el trabajo que está en la aeronáutica, que es en relación a los aviones, tanto privados como de servicio público. También está la parte del deporte. Vamos a hablar más acerca de cuando son contratos que tienen deportistas con alguna agencia de deportes. Y de igual manera los músicos y los actores, que son parte del medio artístico. Debemos mencionar también a las trabajadoras del hogar y a los trabajadores que tienen ese trabajo en el hogar. Pueden ser hombres o mujeres, desde la limpieza hasta los cuidados más específicos. También están los trabajadores de los hoteles, de los bares, y desde 1988 no se ha tenido una ley que les ayude en cuanto a fijar salarios estables y adecuados. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Bueno, se cuenta con las juntas de coalición y arbitraje, que se refiere más a cada una de las autoridades judiciales que elaboran, y estas se encargan de impartir justicia en las relaciones de autoridad laboral. El trabajo por medio de una paz social y de la armonía. También la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, que a la vez vela por los derechos de los obreros y se sienten respaldados por cualquier situación. Está la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, dirigida hacia las diferentes actividades administrativas, laborales, a fin de fomentar que los empleos garanticen condiciones de trabajo
y en el Tribunal Federal de Coalición y Arbitraje, que defiende los derechos laborales de manera gratuita a toda la nación mexicana. Gracias.